Muy buenos días, un saludo muy cordial y muy sincero para todos. Espero que logren escucharme. Hoy tenemos la suerte de que, disculpen, hoy está siendo un domingo espectacular, con tremenda temperatura, con un sol súper elegante. Bueno, idóneo para pasarlo a la orilla de un río o a la orilla de un mar. Hoy nosotros tenemos algo muy sagrado que comentar con ustedes, y es que hoy nosotros nos vamos a dirigir a los dirigentes de nuestra nación. Trataremos de hacerlo como siempre lo hemos hecho, con el mayor respeto que elementalmente debería recibir un ser humano. Entonces, quiero decirle unas palabras a nuestros hermanos, que finalmente sí es cierto de que están alzando sus voces, y lo que le quiero decir es que nosotros estamos aquí para apoyarlo a ustedes, para alzar esas voces de ustedes. Nosotros no tenemos ningún propósito personal, ni tenemos ansias de poder, ni tenemos ambición alguna. Bueno, sí, la ambición de establecer en nuestro país un Estado de Derecho. Esa sí es nuestra ambición. Pero cuando se vea claramente que estamos en esa dirección, créanme que si es necesario, pues yo no hablaré más. Mientras tanto, sí lo haremos constantemente. Alzaremos sus voces. De ahora en adelante será primordial para nosotros darle espacio a sus voces para que de una forma u otra lleguen finalmente al oído de nuestros dirigentes. Entonces, en nuestra lucha nos hemos como que nosotros mismos exigido tratar de no molestar a nadie, de no ofender a nadie, y por eso nosotros no pronunciamos nombres en primer lugar, porque se está hablando de situaciones y no de personas. Y entonces hoy sí vamos a mencionar un nombre. Hoy sí vamos a mencionar un nombre, y tiene cierto por qué voy a mencionar ese nombre. Y se trata de el presidente de nuestra nación, que finalmente le dio paso al nuevo presidente que tenemos hoy, y se trata de el señor Raúl Castro Ruz. Y me dirijo a usted, señor Raúl Castro Ruz, sin la mínima, ¿cómo expresarme?, sin la mínima intención de molestarlo a usted en algo, en lo personal. Yo me dirijo a usted por el cargo que usted ocupa, que aunque no es el presidente de nuestra nación hoy, sí es el dirigente
nacional del partido que dirige nuestra nación. Entonces, sí tiene vigencia su cargo hoy en la situación de nuestro país. Pero me dirijo también a usted, o nos dirigiremos a usted también, porque lo hicimos en el 2012. En el 2012 lo hicimos junto a las cartas de Barack Obama y de Vladimir Putin. Y como lo hicimos nosotros, lo hicieron muchos hermanos nuestros, que tampoco han dejado de hacerlo. Y lamentablemente no nos escuchan ustedes, el respetado Raúl Castro. Entonces, yo realmente nunca quise respuesta personal para mí. Yo siempre quise ver reflejadas esas respuestas en la sociedad nuestra, pero eso tampoco ocurre. Entonces, tampoco yo comprendo que las voces que estamos fuera de nuestra patria son percibidas por ustedes, que son los que dirigen nuestro país, como mínimo con cierta desconfianza. Eso es lo mínimo. En realidad, ustedes perciben nuestras voces con cierta predisposición, que no es lo que hacemos nosotros. Nosotros lo escuchamos a ustedes, y yo personalmente lo escucho a usted, palabra por palabra de lo que usted dice. Y entonces nosotros pedimos que ustedes nos escuchen. Bueno, si no quieren escucharnos a nosotros, las voces que estamos fuera, escuchen a nuestros hermanos que están dentro de nuestro país y que realmente lo único que quieren es un Estado de Derecho en nuestro país. Es abrumadora la cantidad de voces de todo tipo de perfil, tanto como trabajadores, como ama de casa, como intelectuales, como maestros, a todo nivel. Es abrumadora la cantidad de voces que se están dirigiendo a ustedes, respetado Raúl Castro. No nos escuchen a nosotros si ustedes no quieren escucharnos. No es problema. Escúchenlo a ellos y traten de buscar un punto de inflexión que conduzca en dirección a la formación de un Estado de Derecho. Y nosotros los apoyaremos. A nivel internacional los apoyaremos. Esos pasos que ustedes ciertamente deben de dar, respetado Raúl Castro. Es que es obvio no hacerlo. Y usted lo va a entender cuando yo ahora me dirija hacia usted. También quiero comentarle, respetado Raúl Castro, que muchos le desean a usted el mal, y se lo deseaban al líder de la Revolución Cubana también. Yo sinceramente no le deseo a usted en lo personal mal. Yo a usted incluso lo quiero en vida. Para mí es un espanto escuchar la noticia que a usted le pase algo. Respetado Raúl Castro, yo no quiero que usted nos abandone en este estado que está en nuestra nación. Yo quiero solamente que usted nos escuche y que nos ayude a transformar nuestro país. Comprenda esto. Y con ese respeto y con ese gran deseo de no molestarlo y de que usted me escuche sin la mínima predisposición, yo comenzaré este encuentro
esta conversación, como quiera que lo llamen, pero eso es lo que vamos a hacer ahora. Y quisiera comenzar con un breve comentario, respetado Raúl Castro, y es que si antes nosotros sufríamos una arbitrariedad por parte de las fuerzas del orden público en nuestro país, luego esto se fue incrementando y se convirtieron en acto de repudio, en acto represivo. Pues hoy lo que tenemos, respetado Raúl Castro, no es arbitrariedad de las fuerzas del orden, es salvajismo, respetado Raúl Castro. ¿Y con qué clase de impunidad actúan los miembros de las fuerzas del orden público, respetado Raúl Castro? Yo no sé si sus funcionarios, si los demás miembros de la dirección del país le comentan a usted de qué manera está tratando a la población las fuerzas del orden público en nuestro país. Es un bochorno totalmente, respetado Raúl Castro. Aparte de que es un dolor, es una tristeza, es una cosa que es imposible no sentirse muy mal, para decirlo suave, a la hora de que usted observa la actuación de las fuerzas del orden en nuestro país. Esto es sin pasar por alto la actuación de las fuerzas del orden el 11 de julio, respetado Raúl Castro. Nosotros no tenemos necesidad de eso. En nuestro país hay cientos y miles y millones de verdaderos patriotas que lo que quieren es el bien de nuestro país y lo están manifestando, lo están hablando, lo están escribiendo, se lo están diciendo. Los patriotas no se fabrican, respetado Raúl Castro. Los líderes no se fabrican, los líderes nacen ellos mismos. Los patriotas nacen, se forjan en la contienda. No hay manera de fabricarlo. Entonces, dele oportunidad a esos líderes que hay dentro de nuestro país. Dele oportunidad a esos patriotas que le están hablando a ustedes, que le están escribiendo. Dele esa oportunidad a escucharlo para llegar a un consenso. Nosotros a nivel internacional los apoyaremos, pero hágalo, por favor. Entonces yo quisiera comenzar este encuentro con unas palabras de nuestro gran apóstol. Y la misma dicen así. ¿Me pudiera decir alguien si se escucha bien? Si hay que cerrar o si hay que abrir. Y las frases de nuestro apóstol dicen lo siguiente. Escúchenos. A mí, si quiere, por última vez, escúcheme. Decía nuestro gran apóstol que es lícito y honroso aborrecer la violencia y predicar contra ella mientras haya modo visible y racional de obtener sin violencia la justicia indispensable
al bienestar del hombre. Nuestro apóstol también nos dejó bien clarito que la justicia no menoscaba el valor, antes lo enaltece. Admirar lo admirable no quita mérito a la defensa de una causa. Negar lo cierto no la hace más justa. Las reformas, decía nuestro gran apóstol, como el hombre mismo, tienen entrañas de justicia y veleidades de fiera. Lo justo, a veces, por el modo de defenderlo, parece injusto. Y en lo social y político acontece, como en las querellas de gente de mar y de suburbio, que el puñal de ancha hoja con que dirimen sus contiendas de honra, da a estas contienda semejanza de delito. Y no lo es. Entonces, respetado Raúl Castro y hermanos todos, antes de dirigirme a usted, respetado Raúl Castro, yo le leeré una poesía de mi padre que, por cierto, siempre creyó en ustedes y principalmente siempre creyó en la figura de Fidel Castro. Ciertamente, antes de morir, que hablé unos segundos con mi padre, él me recordó, o sea, me dijo que lo importante es que él está vivo. No mencionó su nombre, pero él me dijo así, en referencia y en alusión a Fidel Castro. O sea que siempre creyó en ustedes, pero también fue claro. Y ahora usted lo va a entender en esta poesía. Dice mi padre: expreso mi sentimiento como campesino pobre que nunca ha tenido un cobre, por ser honrado, por cierto. Y ahora que con esfuerzo, en un periodo especial, adquiero algún animal, de manera indolente, con disfraz de dirigente, me lo ha robado un chacal. Siempre el pez más grande se traga al más pequeño, y aunque el chico ponga empeño, he azotado por el hambre. Fíjate en un enjambre, la reina vive la vida, y a la obrerita sufrida siempre la colman las penas. Y en este tipo de colmenas las cosas son parecidas. En la selva el león, como se nombra rey, come cordero y buey y hasta hombre en ocasión. En el mar el tiburón hace crímenes horrorosos, pero lo más espantoso, que con ellos se divierte, y en la tierra lo comete el hombre más poderoso. Y te dice compañero, y a veces te dice hermano, con el revés de la mano te clava el puñal de acero. Tremendo politiquero, de entraña corcomida, lobo viejo con guarida, sin escrúpulos ni pudor, hasta que un buen cazador un día le ciegue la vida. Son hienas bien refugiadas al amparo de la ley, para vivir como rey son por ella amparadas, y sin importarle nada aplican sus decisiones, violan las orientaciones del gobierno nacional, no se cansan de violar las leyes y resoluciones. Y así se pasan la vida viviendo de bambán y robándose el pan de la persona sufrida. De manera decisiva hay que cambiar el ambiente, actuando firme y consciente, como nuestro pueblo espera. De no ser de esa manera, no podrá ser dirigente. Entonces, si usted puede apreciar en esta poesía, mi padre todavía cree
en la dirección del gobierno nacional. O sea que mi padre a mí nunca me inculcó estar contra ustedes. Mi padre me inculcó única y exclusivamente amar a nuestra patria. Y antes de iniciar directamente lo que quiero hablarle a usted, quiero que usted comprenda de que yo tengo conocimiento de lo que le puedan decir sus funcionarios sobre mí, y están las fichas biográficas mías entregada por sus funcionarios al juicio, donde me sentenciaron a mí. Pero no es esto lo que le quiero decir. Lo que le quiero decir es que esa ficha biográfica que ellos supongo que le puedan mostrar a usted no sostiene el mínimo argumento. No, las personas que escribieron esa ficha biográfica o característica sobre mí al juicio no podrían jamás argumentar nada de lo que ellos escribieron ahí. Más aún le digo que en ese momento que escribieron esa ficha biográfica de mí, pues en ese momento los funcionarios de la embajada cubana en Moscú, cuando llegaba algún compatriota nuestro en busca de apoyo que ellos lamentablemente nunca pudieron brindar, pues ellos redireccionaban a esas personas hacia mí para que yo de alguna manera lo orientara. Y en ese momento, cuando esto ocurría, ellos escriben esa característica o esas fichas biográficas sobre mí. Ya les digo, no tienen sustento. Pero nada, esto no tiene que ver nada, eso yo se lo comenté para que usted entienda de que yo comprendo quién soy yo para usted. Pero no obstante a eso, yo tengo que decirle, yo sé quién soy yo, y yo tengo que decirle lo que siento. Y no le guardo ningún rencor a ninguno de esos hermanos nuestros que escribieron esa característica. Absolutamente ninguno. Si conectamos el aire, hace un poco de bulla. Si lo desconectamos, me ahogo del calor. Estaba ahí en la biblioteca. Si me conecto allí, hay mucho público y nos podrían interrumpir. Entonces, vamos a tratar de poner el aire. Uy, sudando ya estoy. Entonces, respetado Raúl Castro, yo me dirigí a usted el 26 de marzo del 2012 por escrito, y me dirigí varias veces más por escrito, pero en vivo y en directo me dirigí a usted por primera vez, o hice alusión a que yo me había dirigido a usted el 26 de marzo pasado. O sea, han transcurrido 11 años que nosotros estamos esperando la respuesta nuestra reflejada en la sociedad.
Pero en aquel momento, cuando yo le escribí a usted el 26 de marzo del 2012, se trataba de un encuentro que finalmente hicieron con los cubanos que vivían en el exterior, pero que a ese encuentro realmente no fueron invitados, no fuimos invitados todos, no nos dieron acceso a la participación de todos nuestros hermanos. Incluso la proponían hacer en países donde todos nosotros, casi todos, necesitábamos visado para llegar a ese encuentro. Y de eso se trataba. La primera carta que yo le envié a usted en el 2012 y ahora en el 2023, el 26 de marzo, después de 11 años, que realmente quería esperar solo 10, pero debido a la situación que se presentó en Rusia, pues me vi obligado a pasarme esta fecha y 4 meses y 20 días en travesía por el mundo para llegar a donde estaba mi hija. Y entonces, maravillosa travesía, por cierto. En nada se diferencia a la travesía, bueno, se diferencia en que también tuve que hacer travesía para Europa, pero la travesía que hice para llegar aquí la hice igual que la hicieron todos nuestros hermanos, y la de Europa la hice igual que lo hacen todos nuestros hermanos que logran llegar a Europa. O sea que, por cuestiones igualmente de principio, no vine a este país en avión. Vine como vinieron nuestros hermanos. Y como vino incluso mi hija. Hoy le pido disculpas, hermanos. Entonces, respetado Raúl Castro, por favor, le rogamos su atención. Y cuando digo su atención, realmente yo me refiero a su atención, por supuesto, principalmente, pero yo les ruego atención a sus compañeros, a sus colegas, a sus familiares, a sus amigos que están a su lado. Yo cuando me dirijo a usted, me dirijo a la nueva generación de ustedes, de su familia, que son jóvenes, son mucho más jóvenes, que nos toca, o quizás a mí tampoco me toque tanto, pero por lo menos, por naturaleza de la vida, podrían vivir sus hijos, sus nietos, podrían vivir 20, 30 años más, si Dios se lo permite. O sea que nos toca con ellos vivir, construir nuestro país en el momento que ya usted no esté. Por eso yo también le pido a ellos que también atiendan, por favor, lo que le quiero decir. Que lo que yo le quiero decir se lo están diciendo nuestros hermanos que están allí adentro con ustedes, y se lo están diciendo con respeto, se lo están diciendo políticamente correcto, se lo están diciendo con sinceridad, con auténtico patriotismo. Usted no siempre nos ha dicho que el poder es del pueblo, pues ese pueblo se está dirigiendo a usted y a ustedes.
Entonces, en un momento determinado, yo me dirigí a mis hermanos y a usted y decía el mensaje: hermanos cubanos, 2 preguntas al presidente de nuestra nación, que en ese momento era usted. Y yo le dije lo siguiente, o sea que lo que le dije ayer, por decir, es lo mismo que le voy a decir hoy, porque no hemos cambiado nada. Hemos cambiado solamente para más mal. Por tanto y demás, tienen vigencia, y aún más cuando no se ve la respuesta reflejada en ningún lado, ni la de nosotros, ni la de nuestros hermanos que están escribiéndole y le están transmitiendo el mensaje de cordura. Entonces, en aquel momento nosotros le expresamos de lo siguiente: yo me dirigía a mis hermanos y a usted también, y le agradecía por hacer vibrar nuestros anhelados sueños de construir en nuestra querida patria un Estado plenamente democrático, donde cada ciudadano y hermano nuestro más nunca tema o no encuentre sentido expresar lo que siente, ni antes los que gobiernan, ni antes lo que deseen gobernar. Por favor, una pausita pequeña, que olvidé decirle, respetado Raúl Castro, y respetados familiares de usted, y respetados hijos, nietos, todo. Yo no solo me he dirigido a usted, o sea, nosotros no solo nos hemos dirigido a usted, nosotros nos hemos dirigido a la élite política cubana aquí en el exterior. Y la reacción es la misma. Sordos en cada perfil de nuestros distinguidos hermanos políticos aquí en Estados Unidos, en cada perfil están nuestros comentarios hacia ellos. Nuestro llamado a la cordura están ahí, también están sordos. Entonces, lo cierto es que veremos quiénes son los primeros que nos van a escuchar. Entonces, le decía que no encuentren, que nuestros hermanos más nunca teman o no encuentren sentido expresar lo que sienten, ni ante los que gobiernan, ni ante los que deseen gobernar nuestra patria. Como lamentablemente todavía ocurre con la inmensa mayoría de nuestros hermanos, como resultado de la intolerancia y los multirrepetidos y ancianos discursos y escenarios políticos alrededor y dentro de nuestra patria, donde nuestros dirigentes por un lado y nuestros distinguidos hermanos políticos en el exterior por el otro lado hablan de justicia, hablan de paz, de derechos, de dignidad, donde se repronuncian los mismos discursos supuestamente a favor de nuestro pueblo más de medio siglo, respetado Raúl Castro. Sí es cierto que dentro de nuestra patria, nuestros hermanos han recuperado ciertos derechos violados innecesariamente. En su política económica se ve una postura en dirección a su quiera Dios democratización, que desde luego atraería cierto capital extranjero que bajo una cuerda irracional administración implicaría oportuno desarrollo económico y para la reparación y reconstrucción de nuestra convaleciente infraestructura de servicios y bienes sociales. Todo esto, todos los verdaderos patriotas, se lo rogamos a Dios diariamente.
Pero en ese momento, en el 55 aniversario del triunfo de la Revolución Cubana, usted nos recordó una vez más que revolución es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Y naturalmente, nosotros tenemos nuestras ideas de paz, de tolerancia, de fe, de amor, de diálogo entre cubanos, ideas de transparencia social. Y nuestra verdad es parte de la realidad cotidiana en que vive nuestro pueblo diariamente, respetado Raúl Castro. O sea que ayer ese día en el 55 aniversario del triunfo de la revolución, usted nos recordó una vez más que revolución es defender valores en los que se cree al precio de cualquier sacrificio. Y nosotros creemos tanto en nuestras ideas como en los valores que ellas se basan, que no son más que valores humanos capaces de armonizar la vida de nuestro país. Por tanto, los defenderemos al precio que sea necesario, respetado Raúl Castro. O sea que usted nos insta e incluso nos obliga moralmente a nosotros, a sus conciudadanos, dirigirnos a usted y preguntarle lo siguiente, a usted y a su gobierno, a sus colegas, a sus familiares, al círculo cercano, a su micromundo personal, que lo apoyan, que le dan un consejo o que escuchan sus consejos. A ellos y a usted principalmente nos dirigimos con esta pregunta. Usted nos insta a esto, usted nos obliga moralmente a hacerlo, y después yo le citaré unas palabras suyas que nos lo dice directamente. Por tanto, nosotros tenemos ahora de momento dos preguntas para usted, y es una pregunta número uno, respetado Raúl Castro: ¿qué proyecto de inserción y participación en la vida política de nuestra sociedad ustedes nos proponen para la disidencia cubana, para terminar con los bochornosos e innecesarios actos represivos y de repudio que hoy día se ha convertido en actos de salvajismo, respetado Raúl Castro? ¿Y qué proyecto de inserción y participación en la vida política de nuestra sociedad ustedes nos proponen para la disidencia cubana, para terminar con los bochornosos e innecesarios actos represivos y de repudio? Y un paréntesis: la disidencia cubana es hoy todo el país, respetado Raúl Castro. Comprenda esto, que disidencia es el que disiente, el que no está de acuerdo. Nadie está de acuerdo vivir de la forma que estamos viviendo. Entonces, es que participe la sociedad completa. Y más adelante se lo digo en la segunda pregunta. ¿Qué proyecto de inserción y participación en la vida política de nuestra sociedad ustedes nos proponen para todos aquellos ciudadanos que no somos comunistas, pero sí verdaderos revolucionarios? Y antes que todo, auténticos patriotas, que reconocemos y respetamos el derecho a existencia tanto del PSC como de cualquier otro partido que respete estrictamente los plenos principios democráticos, pero que también disentimos de ciertas determinaciones del gobierno y queremos expresarles nuestros puntos de vista en un marco respetuoso y civilizado, respetado Raúl Castro. Esas son las dos preguntas que
no esperan ni un minuto más, respetado Raúl Castro. Nosotros, respetado Raúl Castro, precisamente no solo no queremos que ustedes cometan más errores, como decía usted en ese discurso, que muchos querían que ustedes cometan errores. Bueno, nosotros le decimos que nosotros precisamente no solo no queremos que ustedes cometan más errores, sino que tampoco queremos que nuestro pueblo permanezca un minuto más en nuestra modesta y heroica, pero triste y desesperante situación, respetado Raúl Castro. Y ese deseo, junto a los valores que defendemos, nos obligan a dirigirnos a usted desde esta humilde tribuna ciudadana con estas dos preguntas, las cuales pedimos responder de la más cómoda que resulte para usted manera. Puede seguir ignorando las voces de nosotros, pero escúchelas de allí y las respuestas refléjelas en nuestra sociedad, por favor. No queremos respuestas personales. Entonces le decía, respetado Raúl Castro, que nosotros precisamente no solo no queremos que ustedes cometan más errores, sino que tampoco queremos que nuestro pueblo permanezca un minuto más en nuestra modesta y heroica, pero triste y desesperante situación. Y ese deseo, junto a los valores que defendemos, nos obligan a dirigirnos a usted desde esta humilde tribuna con estas dos preguntas, las cuales pedimos encarecidamente responder de cualquier cómodo para usted manera, y por lo cual le agradecemos con anticipación. Mientras tanto, nosotros continuaremos buscándole una salida a nuestra triste situación con ayuda de nuestra divina orientación. Más tarde, respetado Raúl Castro, usted volvió, usted nuevamente, años más tarde, se dirigió a nosotros. Ahora, para hacer un paréntesis entre lo que hemos dicho y lo que vamos a decir ahora, le diré que en mi modesta historia de contacto directo con los funcionarios del gobierno cubano, fueron pocas, han sido pocas, pero ciertamente, independientemente de que tengan las características que tengan desde hace mucho tiempo sobre mí, de toda forma, los contactos directos que tuve, sí tuvieron reacción positiva. Y la primera vez fue en el año 89 o el año 90, cuando el presidente de la UJC de aquel entonces nos visitó a Moscú, al estudiantado cubano. Por cierto, eso fue, muchos de nuestros hermanos quizás se acuerden, que fue en el Cine Teatro Habana de la ciudad de Moscú. Ahí nos conglomeramos todos, o la gran mayoría de los estudiantes que estudiábamos en la URSS, a ese encuentro con el presidente de la UJC. Fue un teatro lleno, completo, paradas la gente uno estaba parado también, casi en la mitad, pero en un lateral. Y la reunión duró, sí, creo que 1 hora y media o 2. Lo cierto es que ya cuando va a finalizar la reunión nos preguntan que si alguien quiere decir algo, que si alguien quiere expresar su punto de vista en algo. Y la pregunta que todo el mundo quería hacer y que nadie dijo, y que era el descontento popular entre el estudiantado cubano, era que no nos permitían llevar motocicletas, esas de las que montan Jaguar, etc. En ese momento los trabajadores cubanos que iban a Alemania y a República Checa y así a los países del campo socialista,
pues sí traían sus motocicletas a Cuba, y los estudiantes cubanos, después de pasar 5 o 6 años, pues no tenían derecho a esto, pero nadie se atrevía a hacer esa pregunta, y yo tampoco quería ser el primero en preguntarla, pero lamentablemente como que nadie la hizo y ya iban a cerrar la reunión, pues yo me paré y le dije al presidente nacional de la UJC en aquel momento, que nos estuvo visitando, yo le pregunté que por qué se nos prohibía llevarnos las motos. Parado desde el medio de la sala, le hice yo esa pregunta al señor presidente de la UJC. Y me respondieron de que iban a analizar ese asunto y que nos darían respuesta. Para no hacerle el cuento más largo, a partir de ese año le empezaron a permitir a los estudiantes cubanos llevarse sus motos. La segunda vez fue en los años 90 y tanto, llegó el viceministro de Relaciones Exteriores a Moscú a encontrarse con los cubanos que vivíamos en Moscú, y me resultó muy curioso y yo asistí a esa reunión y estuve callado escuchando todo lo que estaba exponiendo el viceministro de Relaciones Exteriores cubano y lo que exponían nuestros hermanos, las quejas que decían, los pedidos, las peticiones que hacían. Y en ese momento se para un hermano nuestro para hacerle un reclamo al gobierno cubano. Y la paradoja es que escuchen qué reclamo él le hace al gobierno cubano. Este hermano nuestro le dice al viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba que por qué Cuba le permite salir a tanta gente de Cuba. Eso fue a raíz de la apertura de que ya nosotros podríamos viajar. Le pregunta que por qué Cuba le permitía viajar a tantos cubanos que llegaban aquí a Moscú y dejaban la más mala impresión de nosotros los cubanos. Y entonces eso sí me obligó a pararme y decirle que incluso felicitarlo. En ese momento yo felicité a la dirección del gobierno cubano. Ahí está ese viceministro y ahí están los funcionarios de la embajada, que después de eso me dieron las gracias. Se acercó a mí el político de la embajada y me dio las gracias por yo decirle a ese cubano que estaba en un error, que nosotros debíamos de elogiar al gobierno cubano en ese momento por finalmente empezar a demostrar que sí nos van a respetar nuestro derecho. En ese momento se hablaba por el derecho de viajar a cualquier país del mundo. Ese fue el segundo encuentro. O sea que las 2 veces que he tenido contacto directo con funcionarios del gobierno cubano, pues mire que han funcionado. Y yo he soñado incluso este encuentro, esta conversación con ustedes. Yo la he soñado. Yo me he empeñado en entender cómo actúan ustedes. Yo me he empeñado. Pero yo me he empeñado más todavía. Yo me empeñé en entender cómo se comportan, cómo piensan, cómo dirigen el país nuestros progenitores del sistema, o sea, de Rusia. Yo me empeñé en entender para poder entender qué pasa con nosotros, qué es lo que hemos heredado. Y tanto me empeñé en entender que, si usted tiene buena memoria, en el gobierno de Boris Yeltsin existía un primer ministro que se llamaba Víctor Chernamerdin, y ese primer ministro dimitió a las 9 de la mañana de un día, y en la noche anterior ya yo lo había soñado. ¿Usted se imagina eso? No le digo que llamé incluso a una radioestancia diciendo que soñé eso, para no alargar
esta conversación, pero lo que quiero que entiendan de que cuando todos nuestros otros hermanos que trabajan para ustedes me consideraban un loco, pues yo me empeñaba en entender qué es lo que ocurría en nuestro país, entender de qué manera nosotros podemos solucionar la situación de nuestro país. Y luego, usted se dirigió a nosotros en el 7º Congreso del PCC. Quiero que usted sepa que después que usted se dirigió a nosotros en el 7º Congreso del Partido Comunista de Cuba, cuando usted terminó de expresar lo que quería decir, automáticamente yo volví a escuchar su discurso. Y después lo escuché no sé cuántas veces más. Y lo escucharon mis compañeros, mis amigos, para entender qué es lo que usted nos quiere decir. Y automáticamente fue una cosa que viene de Dios. Yo no lo entiendo. Al otro día ya yo le tenía a usted una carta en respuesta a lo que usted nos expresaba. Y yo se la voy a decir ahora también, respetado Castro. De hecho, inicié esta carta con una expresión de Albert Einstein, que dice: si tu intención es describir la verdad, hazlo con sencillez. La elegancia, déjasela al sastre. Entonces, respetado Raúl Castro, ese día, con esmerada atención y finalmente con enorme tristeza, escuchamos múltiples veces, leímos y releímos el informe al 7º Congreso del PCC. Y aunque en ciertos momentos coincidimos e incluso apoyamos firmemente lo expuesto en él, en general, su intervención nos ha dejado una sensación de total incertidumbre respecto al futuro de nuestra nación. Si bien nosotros coincidimos con el informe en que los medios fundamentales de producción del país deben ser propiedad de todo el pueblo, hoy también lo son, solo que esas propiedades comprendemos que ahorita mismo no están, digamos, no alcanzan para sustentar todo lo que necesita nuestro pueblo, para decirlo de alguna manera. Que en el caso de Cuba jamás puede permitirse la aplicación de las llamadas terapias de choque, frecuentemente empleadas en detrimento de las clases más humildes de la sociedad. Que las fórmulas neoliberales que promulgan la privatización acelerada del patrimonio estatal y de los servicios sociales como la salud, la educación y la seguridad social nunca serán aplicadas en el socialismo cubano. Y que por encima de todo está la paz y la soberanía de nuestra patria. Si bien nosotros apoyamos todos estos principios vitales para nuestro país y nuestro pueblo, también consideramos que por el modelo o camino que vamos, todos estos principios corren un riesgo peligroso debido a la evidente fragmentación de nuestra nación. Respetado Raúl Castro, ¿por qué empleo la palabra fragmentación? Porque en el 7º Congreso usted la repitió, no me acuerdo cuántas veces, pero sí, creo que más de 4 o 5 veces. Y usted hacía alusión de que quieren fragmentarnos, pero usted no explica a quién quieren fragmentarnos. Yo pienso que se estaría dirigiendo al Partido Comunista de Cuba, que no lo fragmenten a ustedes, porque nosotros estamos fragmentados.
hace mucho tiempo y usted lo va a entender ahora, yo se lo voy a explicar. Debido a la evidente fragmentación de nuestra nación, por eso todos estos principios, el camino o modelo por el que vamos, corren un riesgo peligroso. Lo corren por la fragmentación existente en nuestro país. Y le pongo de ejemplo, observemos. Primera fragmentación. Más de 11 millones de cubanos radican en la isla, mientras que cerca de 3 millones de cubanos permanecen en el exterior. La mayoría ansiosa por regresar a su tierra con su gente, con sus familiares, con sus amigos. Fragmentación número 2. Cerca de 700,000 hermanos nuestros tienen derecho a reunirse en una organización política acorde a sus ideas y pensamientos, mientras que más de 10 millones de hermanos nuestros carecen de posibilidad alguna de hacer lo mismo. Eso es una fragmentación abismal. Y la fragmentación número 3, respetado Raúl Castro. La inmensa mayoría de nuestras familias cubanas, desde que amanece, está pensando cómo alimentar a los más pequeños de casa, en ese momento, aunque sea. Mientras que una diminuta minoría de cubanos se alimentan normalmente y en ciertas ocasiones hasta turismo internacional hace. Es una gran fragmentación, respetado Raúl Castro. Entonces, respetado Raúl Castro, la existencia como tal de estas 3 grandes diferencias en nuestra sociedad, más, cito sus palabras, más el lastre de una mentalidad obsoleta que conforma una actitud de inercia o de ausencia de confianza en el futuro, cierro comillas, más la vigencia de, cito de nuevo, abro comillas, opiniones negativas sobre la ejemplaridad de algunos militantes y cuadros, así como su desvinculación de nuestro pueblo, cierro comillas, son una constante amenaza a la paz y a la soberanía de nuestra patria, ya que también son una permanente tentación y campo de acción de poderosos e inescrupulosos intereses que solo buscan cómo ampliar sus riquezas y sus geografías de influencia y poder en cualquier parte del mundo. Y por supuesto, nuestro país no es una excepción. O sea, enemigos, entre comillas y sin comillas, tenemos por doquier, no solo precisamente en el norte. De estos estamos conscientes. No obstante esto, respetado Raúl Castro, los verdaderos enemigos del progreso del pueblo cubano están de fiesta. Y le explico por qué. Todo el mundo, y pienso que usted también, hemos sido testigos de los más inescrupulosos cuestionamientos y ataques al presidente Barack Obama por parte de la derecha extrema cubana, apoyada por un partido que además controla cualquier decisión en el Congreso. Estos individuos estaban renuentemente en contra de cualquier acercamiento con Cuba, precisamente porque temían, escúchenme, que como resultado del restablecimiento de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, el gobierno cubano encontraría una fórmula, un proyecto de inserción y participación de todos los sectores de la población en la vida política de nuestra sociedad.
Y esto podría desmantelar de una vez la existencia como tal de esa gran escena o teatro político en el exterior, colmado de populismo, aventurismo e intereses mezquinos, en nombre de una supuesta libertad para el pueblo cubano. Pero lamentablemente no fue así. Al contrario, ese teatro y toda esa telón de humo recibió una segunda vida. Gracias a usted, que no fueron capaces de aprovechar la oportunidad y de alguna manera comenzar a instaurar un Estado de Derecho en nuestro país. Pero ahora lo tenemos que hacer. Estamos en el fin de la oportunidad. En tales circunstancias y teniendo en cuenta la nueva coyuntura internacional con respecto a nuestro país y la imprescindible apertura de Cuba al mundo, escúcheme, consideramos un deber patriótico histórico para cual fuese el gobierno vigente hoy día, aprovechar la presencia física de usted, respetado Raúl Castro, en aquel momento también decía de Fidel, pero ya no está, en los cuales parte de nuestro pueblo aguarda cierta consideración y respeto que podrían garantizar el orden y la disciplina para iniciar un proceso de reconciliación nacional entre todos los cubanos de buena voluntad, acompañado de un proyecto de inserción y participación de todos en la vida política de nuestra sociedad, así como un proyecto de ley que condene severamente cualquier cimiento de subversión que ponga en peligro la paz o la soberanía de nuestro país. Hoy día nuestros hermanos con quienes hemos compartido nuestra visión se dirigen a nosotros con la siguiente pregunta, respetado Raúl Castro. Hermanos, ¿cómo ustedes creen que se puede crear este Estado de Derecho en nuestro país antes de morir Fidel y Raúl? Nos dicen, nos preguntan a nosotros, nuestros otros hermanos. Y nuestra respuesta es que nosotros creemos solo en Dios. Y precisamente Él nos deja ver, respetado Raúl Castro, que no hacer esto antes de sus desapariciones físicas y la ausencia de figuras insignias que cuenten con el respeto de la mayor parte de nuestro pueblo y que inspiren credibilidad a la lamentablemente ineficiente gestión gubernamental, significa nada más y nada menos que dejar nuestro país a la deriva del destino con todas sus presiones internas y externas. Meditar. Es precisamente por esta razón que nuestro objetivo no puede ser otro que el de tratar de empoderar a nuestros hermanos con criterios e ideas progresistas capaces de derrumbar ese invisible pero real muralla de desinformación y manipulación de todo tipo de información que nos ha perpetuado en esta vana, inútil y profundamente triste confrontación y que conduce a nuestro noble pueblo directamente a una total enajenación, respetado Raúl Castro. Mientras tanto, nosotros no queremos y no aceptaremos jamás esa pseudo democracia que nos quieren imponer, tanto en el exterior como en el interior del país, tanto los dirigentes como los opositores y disidentes cubanos. No a la doble moral. Y para concluir esta humilde misiva, permítanos citar un párrafo suyo
en el cual le damos totalmente la razón. Y dice así, abro comillas: lo peor que puede hacer un revolucionario o una simple persona honesta, comunista o no, es quedarse cruzados de brazos ante un problema. No tenemos derecho, mucho menos en los tiempos que estamos viviendo y en los cambios que estamos introduciendo. Esas son sus palabras. Usted nos pide a nosotros no quedarnos cruzados de brazos. Y lo estamos intentando ya por años y no hay reacción de su parte. Además de esto, tenemos firme convicción de que para el verdadero patriota no hay nada ni nadie más importante que la paz, la prosperidad y la plena libertad para nuestro noble pueblo. Cuando así lo interioricemos en nuestros corazones, no será preocupación alguna quién es más o menos importante que nosotros. En cuanto al mundo global, respetado Raúl Castro, pues está en constante cambio. El cubano, nuestro pequeño mundo, también cambiará por divina voluntad. Entonces, hermanos, esperemos que este mensaje llegue de alguna manera a los oídos de nuestros otros hermanos que dirigen nuestro país. Y como ya le decía al señor respetado Raúl Castro, este mensaje va dirigido a usted principalmente, pero también va dirigido a todos los miembros de su familia, a todos los miembros del círculo suyo, a sus colegas, a sus amigos, y lo estamos haciendo sin la mínima predisposición, solo con la única noble intención de transformar nuestra patria.